Bienvenidos. En este video tutorial vamos a revisar cómo desarrollar circuitos en serie. Vamos a verificar algunos criterios que hacen referencia a la ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto en el simulador ORCAD, la versión 16.6. Para ello vamos a poner un nombre que haga referencia a lo que estamos desarrollando. Pongámosle circuitos series. Seleccionamos Analog or Mixed, que hace referencia a utilizar características analógicas y digitales de los circuitos. Creamos un proyecto en blanco y vamos a establecer un esquema en donde vamos a trabajar. Para ello vamos a utilizar un esquema de resistencias en serie, que es este de aquí. Como sabemos, las características de un circuito serie es que la corriente es constante a través de todos los elementos y lo que se divide serían los voltajes que tenemos. Para ello vamos a utilizar los mismos valores y armar el esquema que tenemos en la figura. Entonces vamos a ubicar tres resistencias y una fuente de corriente continua. Para que se pueda desarrollar la simulación necesitamos ubicar una tierra. Entonces vamos a realizar las conexiones como teníamos en el esquema. Y conectamos por último la tierra. Ahora vamos a revisar los valores que tenía cada uno de los elementos. 24 voltios para la fuente, 2 ohmios para la resistencia 1, 4 ohmios para la resistencia 2 y 6 ohmios para la resistencia 3. 24 voltios, 2 ohmios, 4 y 6 ohmios. Ahora, para poder desarrollar la simulación, vamos a crear un análisis del tipo bias point. Seleccionamos bias point como el tipo de análisis y le damos OK. Y corremos la simulación para obtener los datos del circuito. Simulación completada al 100%, cerramos y observamos qué valores tenemos en el circuito. Voltajes, en este punto tenemos 24 voltios, que sería el voltaje de la fuente. Existe una caída de tensión en la resistencia 1. En este punto, con respecto al valor de tierra, tenemos 20 voltios. Y en este punto de acá, con respecto al valor de tierra, tendríamos 12 voltios. Bien. Ahora revisemos la corriente total del circuito. Tenemos 2 amperios en lo que es corriente, ¿sí?, en todo el circuito. Habíamos dicho que en un circuito serie la corriente es la misma a través de todos los elementos. Entonces, aplicando ley de Ohm, podemos calcular los voltajes de cada resistencia para poder hacer una pequeña comprobación de los valores que tenemos en la simulación y poder hacer una correcta interpretación de los mismos. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia, entonces vamos a desarrollar ese cálculo para este circuito. Entonces, la corriente, tenemos aquí 2 amperios, la resistencia 2 ohmios. El voltaje es igual a corriente por
resistencia. Entonces, en este caso, 2 por 2 nos daría 4 voltios. Si es que observamos los voltajes que tenemos alrededor de esa resistencia, sabemos que este punto es 24 voltios y el punto de acá es 20 voltios. Entonces, si es que restamos 24 menos 20, pues nos quedaría los 4 voltios que habíamos calculado al realizar el producto de las dos, tanto corriente por resistencia. ¿Sí? Entonces sabemos que los criterios principales de la ley de Ohm estarían funcionando y se cumplirían correctamente en este circuito. Si en este circuito aplicamos la ley de Kirchhoff para voltajes, tendríamos lo siguiente. La ley de Kirchhoff de voltajes nos menciona que la caída o la sumatoria de las caídas de tensión a lo largo de un circuito es igual a cero. En otras palabras, si yo sumo las caídas de tensión en las resistencias menos el voltaje de la fuente, me quedaría un resultado de cero. Aplicando esta ley, nosotros podemos tener lo siguiente. Habíamos dicho que el voltaje en esta resistencia es 4 voltios. El voltaje en esta resistencia es 8 voltios. Y el voltaje en esta resistencia sería los 2 amperios por los 6 ohmios, que nos daría 12 voltios. ¿Sí? Si sumamos los 4 voltios de caída de tensión en esta resistencia, más los 8 voltios de caída de tensión en la resistencia 2, más los 12 voltios de caída de tensión en la resistencia 3, menos la fuente de alimentación, obtendríamos igual a cero, cumpliéndose de esta manera la ley de voltajes de Kirchhoff. Otro dato curioso que podemos tener es lo referente a potencias. La potencia de la resistencia 1, 8 vatios. De la resistencia 2, 16 vatios. De la resistencia 3, 24 vatios. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si es que yo sumo las potencias que consumen las resistencias, en este caso 8, 16 más 24, es igual a la potencia suministrada por la fuente. ¿Sí? Aplicándose pues, la ley de la conservación de la energía. Si nosotros suministramos al circuito 48 vatios, esos 48 vatios deben ser consumidos por los elementos pasivos, en este caso, las resistencias. De esta manera, cumpliéndose la ley de conservación de la energía. Lo que suministramos será consumido por los elementos. De esta manera culminamos este presente video tutorial. Espero que sea de su agrado.